manera, no hay experimento en la actualidad que haya demostrado que la Tierra gira. Entonces vos decís, pará, ¿cómo? Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? A ver, por el dinero. La luz. A ver, la luz. La luz. ¿Sigue? Bueno, también es verdad. Bueno, la siguiente ponencia nos la va a comentar, más que el vídeo, el amigo Óscar Contreras. De paso, comento que tiene un canal en YouTube, ahí veis, Curve Planet, pues mi inglés es malísimo, es de Chicago. Y nos va a hablar de todo, bueno, de todo. Él lleva muchos temas de grupos conspiracionistas y él está centrado mucho en esa materia que, como sabéis, da para dar y vender y tomar. Entonces, nada, como creo que me estarás escuchando, Óscar, pues nada. Sí, te escucho. Luego a ti. Hola, gracias por la presentación, Juancho. Y más o menos pues os comento un poquito cómo va el festival. Y bueno, como ya ha dicho Juancho, pues soy Óscar Contreras, vivo aquí en Bilbao. Y pues llevo más o menos desde el año 2010 pues analizando todo tipo de teorías conspirativas por las redes sociales. Hablamos de teorías conspirativas como puede ser QAnon, terraplanismo, negacionistas, antivacunas, etcétera. Más o menos para que veáis un poco... vale, que me pide por aquí un momento José. Sí, que como ya habéis podido comprobar, antes de lo dijera, la imagen va en diferido. Estamos escuchando el audio de este ordenador que es el que hace la transmisión en YouTube y luego ya directamente lo sale en YouTube. Teniendo en cuenta que va a ser de la tarde, si no puedo hacerlo, pues es lo mejor. Entonces, nada, si lo queréis seguir para verlo y tal, por YouTube lo que se ve, ¿vale? Lleva como 7-8 segundos de... Pues nada, dale. ¿Continúo? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como voy contando, llevo desde 2010 analizando teorías conspirativas, especialmente por el tema de las redes sociales, pues porque ahora mismo creo que son un nido de conspiraciones y una especie de creación de sectas, ¿no? Hoy día ser víctima de una teoría de conspiración es mucho más fácil de lo que parece, y más hoy pues con el apoyo de las redes sociales y los algoritmos que las andan gestionando. Por ejemplo, hoy te surge una duda sobre salud, política, ciencia y los canales que son mostrados por las redes sociales, YouTube y demás, pues generalmente en primer lugar los que te salen son los teóricos de la conspiración, porque son los que más público atraen. Como son los que más público atraen, son los que más publicidad meten. Los que más publicidad meten pues equivale a más dinero. Entonces pues obviamente a las plataformas eso les interesa mostrar antes que otros canales que tienen menos llegada, ¿no? Que no se dedican a ese tipo de cosas. En consecuencia, pues bueno, pues si te encuentras en una situación similar, pues mi consejo, mi recomendación es que verifiques tus fuentes e investigues cuál es la persona que tiene detrás de la pantalla, compara su contenido con otras fuentes, pues puede que esté dentro de un canal teórico de la conspiración, que hoy en día es sumamente fácil. Luego, por otro lado,
Existe otro tipo de persona susceptible a caer en teorías conspirativas. Pues por ejemplo, aquellas personas con problemas, con problemas o conflictos personales no resueltos, pues por ejemplo, gente que puede tener complejo de inferioridad, frustraciones, carencias o necesidad de atención, necesidad de pertenencia a un grupo, entre otros. Y un día, una de esas personas cae en manos, por decirlo así, del gurú de turno, del responsable creador de ese tipo de contenido, y empieza pues a manipularle a su propia conveniencia con frases hechas similares a esta, ¿no? En plan de, eres una persona muy especial porque tienes una información que el sistema no quiere que sepas, juntos vamos a derrotar al sistema, y un montón de manipulaciones similares que este supuesto iluminado hará que la persona se sienta una persona, digamos, especial y en una permanente sensación de superioridad. Lo que usará a modo de parche o muleta para cubrir o atenuar o ignorar incluso sus conflictos personales que todavía tiene sin resolver. Ahora bien, las teorías de la conspiración. Todas las teorías conspirativas funcionan de una manera muy similar, excepto con algunas diferencias, ¿no? Tienen pequeñas diferencias entre ellas. Por ejemplo, si hablamos de terraplanismo, QAnon, negacionistas o antivacunas, nos encontramos con que sus formas de pensar son prácticamente las mismas. En este aspecto apenas cambian, pero hay diferencias sustanciales a nivel de radicalización. Ahí es donde más se marca la diferencia. Por ejemplo, dentro del terraplanismo, salvo algunas excepciones, generalmente no suele ser gente violenta. Luego, sin embargo, nos encontramos con el caso completamente contrario, con los creyentes de la teoría conspirativa de QAnon, que son muchísimo más radicales, y bueno, pues creo que no hace falta recordar pues lo que hicieron con el Capitolio tras la derrota de Trump en las urnas, ¿no? O sea, hay una diferencia clara ahí. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de las teorías conspirativas que se difunden y alimentan en las redes sociales? Pues es un camino único, claro y muy marcado: el dinero. Por ello, todos los divulgadores siguen los mismos patrones, sin importar la temática de la teoría conspirativa que vayan a difundir. Pues por ejemplo, que es una de las que más domino, los divulgadores de conspiraciones, de terraplanismo, emplean una frase de manera muy reiterativa, que es la siguiente. Entre comillas, si nos mintieron con la forma de la Tierra, nos mintieron con todo. Y claro, ese todo a que ellos se refieren implican temas de salud. O sea, estamos hablando de temas de salud como el dióxido de cloro, la nueva medicina germánica, todo el tema de New Age, economía, política, porque también arrastran el tema de QAnon, ciencia. Básicamente arrastran todo lo que ellos le puedan sacar tajada, básicamente. Por ejemplo, tenemos al mayor exponente del terraplanismo en América Latina, en Argentina, usando la plataforma que construyó en base al terraplanismo y que le genera ingresos mediante sus donaciones de sus seguidores, servicios y demás, para promocionar el consumo de, como dije antes, de dióxido de cloro, la nueva medicina germánica, las criptomonedas, y todo eso, pues como dije antes, se traduce en dinero. Bueno, que ya lo he repetido antes, pues son cosas que me gusta dejar claras. Otro ejemplo es el movimiento antivacunas, cuyos referentes siguen exactamente el mismo patrón, alegando que si les han mentido con la salud, les están mintiendo con todo. Y tras eso, implican una promoción en sus productos e intereses, al igual que ha sucedido con el terraplanismo. Nos encontramos otra vez de nuevo con la famosa energía milagrosa y todo tipo de potajes y venenos que no sirven para nada, no nos curan de nada, obviamente, salvo la cuenta corriente, que esas las vacían así de bien. Luego, para llegar al punto de lucrarse directamente de su público, previamente hay un proceso de adoctrinamiento. Generalmente, y dependiendo de la temática a tratar, empiezan utilizando un lenguaje aparentemente técnico, del cual ellos tampoco les gusta profundizar demasiado, pero que suena bien. De cara a aquellas personas que no entienden lo que se está hablando, les suena como, ¡guau! Esta persona entiende un montón. Pero
en general no tiene ni sujeto ni predicado. Aquellas personas que realmente entienden la temática se dan cuenta de que lo que está diciendo no carece de sentido alguno. Suelen hacer uso de ese lenguaje de manera superficial y también evitando de manera de lo posible entrar en debate con personas que conozcan la temática, porque saben que les pueden dejar mal en público. Un aspecto clave es que, sobre todo, estos referentes conspiranoicos hacen uso intensivo del discurso emocional. Y hay que tener muchísima atención y cuidado con esto. Ese punto es muy importante. Por ejemplo, en el caso del terraplanismo que hemos mencionado muchas veces, en sus inicios tiraba mucho de discurso técnico. Como había unos compañeros en la plataforma y otros tantos que no conocemos que andaban echando abajo el discurso técnico, pues optaron únicamente en centrarse por el discurso emocional. Y desgraciadamente es algo que siempre funciona. Da igual que hablemos de terraplanismo, que hablemos de QAnon, que hablemos de salud y medicina, espiritualidad, New Age. El discurso técnico, perdona, el discurso emocional, eso siempre funciona. Apelar a las emociones es algo que es garantía de éxito desgraciadamente para ellos. Por eso muchas veces digo de que todas las teorías de conspiración no se mueven por razones, se mueven por emociones. Hablamos también de un bombardeo continuo de material escrito, discursos y mensajes que apelan directamente a las emociones, y que es especialmente intenso, y más cuando incluimos vídeos. Por ejemplo, nos encontramos con un vídeo con una buena narrativa, una voz profunda, una voz seria, una voz que muy probablemente podría venir de algún tipo de locutor de radio, o que podría servir de ello, para que me entendáis el tipo de voz que quiero haceros llegar, que llega al cerebro y al corazón de aquella persona que está escuchando, sumado a una música y un conjunto de imágenes con una intención emotiva muy marcada, que busca ir modificando la mente de sus víctimas sin que ellos se den cuenta. Esto es un camino progresivo, esto no es algo de un día para otro, esto es poco a poco. Y entre esas imágenes, vídeos y discursos emotivos hay algo en medio, un discurso clave, que es el meollo de la conspiranoia, que es la creación de un enemigo. Ahora bien, ¿quién es ese enemigo? Pues eso dependerá de los intereses, como digo yo, del gurú. Por ejemplo, dentro de los terraplanistas, el enemigo, dentro de los antivacunas, que ya tengo la costumbre de esa, el enemigo son las farmacéuticas, la OMS y cualquier sistema médico en general, es indiferente. Dentro del colectivo conspiracionista de QAnon, el falso enemigo inventado por ellos mismos es, digámoslo así, entre comillas, el sistema. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque cuando a nosotros le hacemos la pregunta de que a qué se refieren cuando hablan de sistema, ellos mismos aún no lo saben definir. Algo tan impreciso y abstracto como una élite. Tampoco saben definirla. O bien, el enemigo simplemente conforma la gran mayoría de los políticos norteamericanos. O sea, cogen una bolsa y lo engloban ahí todo y ahí te dicen, toma, esto es. Para que se me entienda un poquito mejor. Dentro del terraplanismo, por ejemplo, el enemigo podían ser las agencias espaciales, la masonería, los jesuitas, cualquier tipo de científico y cualquier persona o usuario que se atreva a refutar o ridiculizar la idea delirante de que la Tierra es plana. O sea, no importa que sea alguien con renombre o conocido, simplemente una persona que hoy en día coge un vídeo, edita un vídeo refutando con datos precisos sobre que la Tierra no puede ser plana, automáticamente el país se convierte en un enemigo. Porque claro, está atacando su modelo de negocio, está atacando su escaparate. Aunque ese enemigo no deja de ser un adversario inventado por ellos mismos. En realidad sus afirmaciones, más que responder interrogantes, lo que en realidad hace es generar más preguntas y sembrar muchísimas dudas. Especialmente de cara a los que no han caído en conspiraciones. O sea, una persona que no está dentro de ese círculo se da cuenta de que sus afirmaciones, más que resolver dudas, lo único que hace es generar más dudas y más preguntas. O sea, no hay nada concreto, nunca concretan nada. Es como disparar al aire. Por ejemplo, en el terraplanismo, los propios referentes y divulgadores de esta falacia son incapaces de responder con un poco de sentido o coherencia a una pregunta que para mí es básica, de por qué nos mentirían con la forma de la Tierra. Por ejemplo, a estas personas, a los grandes divulgadores de esta teoría conspiranoica, especialmente al divulgador de
de terraplanismo de habla hispana más conocido, en más de una ocasión le han hecho esta misma pregunta y se pierde. Empieza a divagar, empieza a hablar de masonería, empieza a hablar de jesuitas, empieza a darte unas respuestas que en muchas ocasiones han dado tiempos de más de 15 minutos de respuesta, pero que no han terminado de responder nunca. Digámoslo así, es marear la perdiz, que es su modelo para cuando ellos se ven atrapados, marean la perdiz para despistar a la gente y que él pueda salir airoso sin responder. Luego, por otra parte, el bombardeo de información falsa también es clave. Bombardeo de información falsa o tendenciosa es tan agresivo y se mantiene durante tanto tiempo que la capacidad de razonamiento de los seguidores, fuera de las teorías conspirativas divulgadas por el gurú de turno, queda completamente anulado. Aquella persona que está dentro de una teoría conspirativa le han bombardeado tanto la cabeza que su capacidad de razonamiento queda anulado. Y muchas veces cuando entabléis algún diálogo con ellos os daréis cuenta de que no hay forma de entablar una conversación con ellos sobre la temática que él supuestamente maneja. Sin ir más lejos, por ejemplo, creo que todos conocemos, o buena parte conocemos al grupo de la Quinta Columna, y ese grupo, para que la gente tenga referencia como en Telegram, es un spameo continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de teorías conspirativas o de salud, a lo que suma la correspondiente interacción de su público. En consecuencia, todas las respuestas, razonamientos y argumentos se convierten en un cortar y pegar lo que ha dicho el gurú. Todo lo que su gurú dice, y por ello toda idea discordante, todo pensamiento original, sus propios pensamientos y toda opinión personal termina por desaparecer. El spameo ha sido tanto y tan grave y tan continuo y tan agresivo que únicamente se limitan a decir un copy-paste de lo que les han puesto por los grupos. Y muchas veces, por no decir todas, que no es correcto generalizar, no entienden lo que está diciendo. Simplemente repiten y ya está. Por esta misma razón, a lo que yo me refería antes, cuando entramos con un diálogo con algún conspiracionista, uno se da cuenta de que ese conspiranoico no entiende razones, no acepta las respuestas de la ciencia, ni las considera razonables, las explicaciones que se le dan. Todo lo que tú le quieres decir no es válido para él, no hay manera. Ni siquiera permite cuestionar lo que él cree. O sea, lo que él cree es inamovible, o sea, es sí o sí. Y su argumentación se centra únicamente en negarlo todo. ¿Por qué? Porque simplemente se limitó en repetir sin analizar, ni entender, ni cuestionar el mensaje del gurú, haciendo imposible cualquier tipo de diálogo. Así llegarás al punto en que te das cuenta de que lo único que esperan, o lo único que conocen como diálogo o debate, es que tú apruebes sus afirmaciones sin ningún tipo de cuestionamiento o pregunta. Es lo que ellos entienden como debate. Verles hablar continuamente, pero lanzar su discurso y que la gente que les ve se centren únicamente en afirmar. Por ejemplo, un creyente de QAnon solo quiere escuchar y aceptará de que Trump es el salvador de la humanidad, aunque los hechos luego indiquen todo lo contrario. En el caso de un terraplanista nos encontramos con la misma situación. Solo quiere escuchar que la Tierra es plana, aunque en realidad sabemos todos desde hace siglos que se demostró que nuestro planeta es esférico. O sea, es algo que hoy en día está fuera de toda duda. También es muy común, creo que también toda la gente que está metida un poco en esto se da cuenta, de que ellos hacen uso de mantras, como podría ser, por ejemplo, uno de los clásicos de cada vez somos más, y similares, que aunque no se corresponden con la realidad, porque por ejemplo hoy en día el terraplanismo está, digamos, de que disminuyendo su número de seguidores, por lo tanto los divulgadores del terraplanismo están intentando buscar nuevas temáticas que les haga recuperar el público perdido con el terraplanismo. Son mantras usados como frases de autofortalecimiento. Pues ellos también necesitan constantemente que alguien les confirme que están en el camino correcto. Buscan siempre la aprobación mutua del otro, así como la mutua también aprobación de sus ideales conspiracionistas. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces a la gente de la Quinta Columna, donde ves claramente que una persona se está inventando algo, esa invención, por decirlo así, esa paranoia inventada por aquella persona,
automáticamente ya convierte a ser una realidad para todos. No es autoaprobación. Siempre están en el lado correcto, según ellos. En este punto, nos damos cuenta de que no se trata únicamente de un divulgador de conspiraciones delirante que cuenta con un grupo de gente crédula que le sigue. No estamos hablando de, por decirlo así, a estas alturas, de alguien que sin querer ha generado un grupo. A estas alturas ya hay una conciencia muy grande, ya hay una secta bien formada, bien organizada y con unas intenciones muy evidentes y una dirección muy clara y una premisa que debe cumplirse siempre: captar nuevos seguidores, cuanto más mejor. Nuevos seguidores y más seguidores se traducen más dinero. ¿Cómo son estos divulgadores de pseudociencias? Pues son personas que tienen, por ejemplo, dos caras. Del cara al público son personas que se muestran cercanas con sus seguidores. Por norma general, no ponen problema a la hora de sacarse una foto con ellos, entablar una conversación y demás. Tengamos en cuenta también de que muestran esta actitud cercana por simplemente mera conveniencia. Pues luego ellos en su vida personal, los posibles lazos que aparenta tener con sus seguidores simplemente son inexistentes. Su público no le importa en absoluto en la realidad. Y esto es así. Su público en realidad, hablando mal, le importa una pip. Solo le importa la ganancia y lo que pueda sacar de ellos. En bien de económico o bien de utilidades. Esto vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy reciente y muy actual donde un usuario de un canal de difusión de terraplanismo que hacía continuas y elevadas donaciones, de un día para otro desaparece. ¿Qué es lo que sucede? Tras una breve investigación llega a nuestros oídos que dicho usuario está internado en un centro para personas con problemas de adicciones. Ahora bien, el gurú de turno, que en este caso es un gurú de terraplanismo, ¿ha preguntado por él en algún momento? ¿Se ha preguntado por su salud? ¿Ha ofrecido ayudarle de alguna manera? Para nada, en ningún momento. De hecho, hasta ahora no le hemos oído ni siquiera la más mínima mención sobre su donante. No ha mostrado el más mínimo interés por saber cómo está quien durante años hizo donaciones y estuvo presente en todas las actividades del gurú. Esa persona, perdóname la expresión, fue solamente un tonto útil. Pues para el gurú, pues en el momento que dejó de donar, simplemente ya no existe. Así es como considera el gurú a su público. Y este es un patrón común que se da en todos los divulgadores de conspiraciones. Ahora bien, como vemos, el contenido que divulgan tampoco es que tenga demasiada importancia. Lo que importa es que ese contenido a ellos les genere ingresos. Y por supuesto, la salud mental de los seguidores tampoco es muy importante para ellos. Especialmente si estos ya dejaron de hacer aportes económicos a la supuesta causa. Conociendo el lucro económico que buscan estas sectas basadas en teorías conspirativas, seguramente os habréis encontrado con algún seguidor que él habrá afirmado que él no ha puesto dinero en general. O bien en forma de donaciones, o bien en forma de compra de artículos, o bien los servicios, os dirá que él en ningún momento que ha aportado dinero, que no le ha supuesto para nada ningún desembolso económico. Y eso es que no son conscientes de que, al igual en otra forma, son utilizados por estos movimientos, en este caso como por ejemplo como publicistas. Sin querer, sin darse cuenta, si soy consciente de ellos, trabajan gratis para el gurú del turno. Por ejemplo, el simple hecho de compartir una publicación, un mensaje, un vídeo del gurú, o incluso mencionarlo en algún comentario por las redes sociales o publicación, lo convierte en un seguidor útil, que de igual forma acaba beneficiando al gurú. Incluso hay quienes asumen el rol de, entre comillas, soldados digitales, responsables de informar al gurú de si hay alguien que está mencionándolo, quién es esa persona que lo menciona y se lo está haciendo de manera positiva o negativa. Incluso en algunos casos llegan a aconsejar al gurú, si es que esto a mí me ha pasado personalmente, si es conveniente responder o no a dicha persona que está hablando de él. Si le conviene meterse en una videorespuesta o un, entre comillas, diálogo con él, o si simplemente es mejor echarse a un lado e ignorarlo. Ahora bien, ahora que ya tenemos cuáles son las intenciones de los divulgadores de conspiraciones, cómo usan y cómo manipulan a sus seguidores,
surge esta pregunta. ¿Cómo es la vida de una persona que ha estado sometida a este tipo de manipulaciones? ¿Cómo es la vida de aquella persona que ha estado sometida a este spam continuo de conspiraciones, de vídeos emocionales, etcétera? ¿Cómo funciona esto? Tenemos que empezar a entender que ninguno de ellos cree en una única teoría conspirativa. Todos ellos, con el paso del tiempo, han ido absorbiendo toda clase de conspiraciones, donde por un lado se sienten privilegiados por tener información clave que solo unos pocos saben procesar. Ya sabéis, ¿no? Lo que las élites no quieren que sepas, lo que la NASA no quiere que sepas, clásico título clickbait, ya me entendéis, lo que en consecuencia les genera una falsa sensación de superioridad. Por ejemplo, Mark Sargent, un referente terraplanista norteamericano, ha mostrado con orgullo una biblioteca personal conformada con un montón de libros sobre conspiraciones. Que en realidad esto puede parecer una inocentada, esto puede parecer una broma, pero tiene graves consecuencias. Pues por otra parte, entre los conspiranoicos hay mucho temor. Pongámonos en sus mentes por un momento. Pongámonos sus zapatos, metamos en su cabeza, para que se me entienda bien. La NASA nos miente con la forma del planeta. Pues, añaden, la ciencia también nos quiere separar del Creador y disminuir por nuestra espiritualidad. Por otro lado, tienes otra creencia que se junta con esa y dice que las farmacéuticas inventan enfermedades para después vendernos sus remedios. Luego, no olvidemos el clásico que prácticamente hoy en día lo hemos escuchado casi todos, de hay un plan de reducción mundial, ¿no? Quieren reducir la población del mundo. Y por supuesto, tampoco vamos a pasar por alto la creencia de que nos gasean mediante los chemtrails, que la vacuna nos inoculan grafeno, o el famoso chip que nos controla el pensamiento y un largo etcétera de creencias irracionales que conviven todas juntas en una única cabeza. Entonces, una vez que tenemos en la cabeza todos esos pensamientos, nos damos cuenta de que tranquilidad y estabilidad emocional más bien poca. Esto a corto plazo les genera ansiedad, estrés, deterioro de la confianza interpersonal, paranoia, pensamiento delirante, desconexión de la realidad, reducción de la autoestima. Aunque esto más o menos que puede variar en función de la persona, a largo plazo termina causando problemas de salud mental ya más importantes. Ya estamos hablando ya de cosas más graves. Ahora bien, estamos ya en la última etapa, por decirlo así. ¿Cómo puedo yo o cómo puedes tú ayudar a una persona a salir de las conspiraciones? ¿Qué puedes hacer tú o qué puedo hacer yo para que esa persona abandone ese mundo de creencias irracionales? Pues ahí nos encontramos con un problema, y un problema serio. Pues para empezar, nosotros no podemos forzar a nadie a cambiar sus creencias. Por lo tanto, para solucionar ese problema, la otra persona debe de ser consciente que tiene un problema. Y ahí es donde entraría tu ayuda, no antes. Únicamente cuando esa persona reconoce que tiene un problema, es cuando se va a dejar ayudar. Si no, no hay forma. Lo único que haríais es que se aferre más a sus creencias. Pero si la persona no es consciente de que tiene un problema, como está diciendo ahora, cuando tiene un problema de creencias irracionales y no es consciente de ello, pues esa persona realmente cree que está en el camino correcto y tú no lo estás, lamentablemente no hay nada que puedes hacer. Como ejemplo, esto es muy parecido al tema del alcoholismo. Mientras no reconozcas que tienes un problema con el alcohol, no te puede ayudar nadie con el alcohol. En el caso de que la persona sea diferente y la persona ya sea consciente de que tiene un problema de creencias irracionales y esté dispuesto, que esto es otro tema, a recibir ayuda, hay unos casos y unos pasos que bien le podrían ayudar. Por ejemplo, ten mucha paciencia con él. Mucha paciencia. Sé empático. Pues para una persona que cree en conspiraciones, la desconfianza ante todo lo que lo rodea es parte de su vida. Se vuelven personas muy desconfiadas, no confían en nadie. Toda aquella persona que se acerca donde ellos, aunque esté increíblemente bien intencionada, se cree que les va a querer manipular de algún modo, se cree que les va a querer engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienes que darle seguridad, mucha seguridad y tranquilidad también. Seguridad y tranquilidad como patrón denominante.
No se te ocurra tampoco ridiculizar sus creencias ni ataques, pues como dije antes, se va a aferrar más a ellas y no de manera. También, escúchale y mantén un diálogo abierto. Deja que te diga cuáles son sus preocupaciones y hazle preguntas reflexivas. Unas preguntas, por decirlo así, que ellos que les motiven a hacérselas a sí mismos, ¿no? Preguntas de que ellos les haga ponerse a pensar. Pregúntale, por ejemplo, también qué es lo que le llamó la atención de las conspiraciones. E intenta entender sus razones o cuáles fueron las causas por las que él cayó en ellas. También con eso puedes ayudar a la persona a encontrar formas más saludables de satisfacer su necesidad de información. Ahora bien, él ya sabe cuáles son las fuentes erróneas de información. Es decir, él ya es consciente de que ha estado metido en temas de conspiraciones. Ahora es el momento de enseñarle a separar, por decirlo así, el grano de la paja y fomentar el pensamiento crítico en él. Él ya sabe cómo actúan y cómo funcionan los divulgadores de conspiraciones. Él ya sabe cómo funciona todo eso. Pues ahora tienes que enseñarle tú cuáles son las fuentes fiables, los datos que ofrecen y cómo lo muestran la información para que haga comparaciones. Que comparen al conspiranoico de turno o su gurú de turno y que luego comparen cómo una persona realmente fiable, cómo expone su contenido, cómo expone sus fuentes y demás. Déjale, por decirlo así, que trabaje solo. Y así él verá las manipulaciones y contradicciones de los divulgadores de conspiración. Él verá cómo ha manipulado todo. Él solo. También, por supuesto, muy importante esto, ofrécele mucho apoyo emocional. Pues han sido personas que han estado muy metidas en las conspiraciones y a menudo pueden experimentar ansiedad, angustia, sensación de aislamiento. Es muy útil, yo creo que diría prioritario, recomendarle a un buen profesional de la salud mental, ¿no? Un buen psicólogo. Y quizás en un primer momento que puede sonar excesivo, pero créanme que le va a hacer falta. Ahora bien, y esto es un tema que más que a ellos nos cae hacia nosotros. Hay mucha gente, una gran mayoría, por decirlo, no saben al 100% los problemas que acarrean a medio y largo plazo las teorías conspirativas y creen erróneamente que es muy fácil salir de ellas. Es tan fácil como dejar de creer y ya está. Y yo desde aquí les digo y enfatizo al máximo de que eso está muy alejado de la realidad. Salir de las teorías de la conspiración no es algo que se haga en unos días, o en unas semanas. Incluso eso puede llevar meses y años, porque es un proceso de reconversión. Es un proceso de regreso a la persona que era antes de caer en conspiraciones. Es un proceso que, dentro del propio proceso, implica más procesos. Por ejemplo, apartarse de la fuente de información conspiranoica para poco a poco abandonar las creencias irracionales. Apartarse también de aquellas amistades que no le vendían bien porque estaban metidas también en el tema de la conspiración y son temas que se retroalimentan. Entonces también tenía que cambiar de amistades. Un poco agresivo, no queda otra. En ese proceso habrá avances, habrá recaídas, hasta que por fin esa persona pueda salir de esa radicalización tan extrema, si eso es posible. Es muy fácil caer, es muy difícil. Y que estemos alerta y tengamos cuidado con quienes divulgan teorías conspirativas y quienes las divulgan, especialmente en cualquier tipo de redes o plataforma, pues corremos el riesgo de caer en un remolino que consumirá nuestro miedo, nos alejará de nuestros seres queridos, porque aunque suene agresivo, esto sucede, porque automáticamente todos pasan a ser el enemigo en cuanto te llevan la contraria, perjudicará nuestro trabajo, ha pasado también, y lo más grave, y creo que lo más serio de todo, arruinará nuestra salud mental, que yo creo que es donde más destructivos son las teorías conspirativas. Muchas gracias, chicos. Si tenéis alguna pregunta. La verdad que es súper interesante.
porque es una de las materias que con la pandemia nos llegó así, a borbotones. Y decíamos a los medios de comunicación, que parecía que era la primera vez que veían esto, decían, no, si esta gente lleva sus años, lo que pasa que de repente, en la pandemia, han dicho, bingo, este es nuestro momento, ¿no? Entonces, si tenéis alguna pregunta, a ver, José Luis. Bueno, que decir que me ha encantado la ponencia, que he estado como verano con ella. Y respecto al planteamiento, bueno, sí que es verdad que creo que vamos a hablar de cosas muy parecidas, en ponencia además, como es Trayecto del Futuro Cero, pues algunas cosas nos pisaremos, pero bueno, así queda mejor. Y respecto a la pregunta que hago también, has formulado el término de los referentes también, ¿no? De que hay referentes sectarios, lo entiendo. Pero también hablas de la secta como el terrorismo como secta, por ejemplo. Entonces, la pregunta que te hago, ¿tú consideras más bien que se trata de contenidos tóxicos que, por así decirlo, la gente cae en ellos, se crean referentes y nacen sectas? ¿O más bien crees que hay una secta, obviamente dicho, del terrorismo, ¿no? Porque ahí, como se ha mezclado en la ponencia, y no me queda muy claro cuál es el punto de vista en ese sentido, y me ha parecido que tú más bien piensas en los referentes, pero no estoy muy seguro. Yo, a los referentes porque son los que tienen una intención. Por ejemplo, hay muchos de ellos de que no tenían intención, una intención clara, pero con el tiempo han ido arrastrando a tanta gente que se den cuenta, han acabado formando una secta y acabado lucrándose de ello. Y sin embargo hay otros que llevaban la intención clara de lucrarse de ello. Tenemos algún testimonio incluso de que entre contactos y amigos y amistades nos han dado testimonio de cómo esta persona que hoy difunde el terraplanismo estaba diciendo a sus amistades que estaba intentando tocar la tecla para vivir difundiendo alguna chorrada por internet. Y esa tecla ha sido la del terraplanismo. O sea que había una intención clara de vivir de ahí. Y bueno, eso con el tiempo pues ha ido radicalizándose, se ha ido sumando más gente y se ha formado lo que es una secta, o sea, anulación completa de lo que es del pensamiento y demás, que en un momento parecía que el terraplanismo que no iba a llevar a ningún lado, pero al final ha sido un tema bastante serio. Porque, al menos en mi caso, me ha sucedido de que yo a mis amistades le digo lo que hago en las redes, cómo he empezado, y se empiezan a descojonar. O sea, perdón, se empiezan a reír, ¿no? del tema. Dice, pero es altura de la vida y tal. Digo, ¿sabes lo que pasa? Es que no importa la temática, lo que importa es lo que hay detrás. La temática simplemente es un escaparate. Porque detrás del terraplanismo hay dióxido de cloro, porque, por ejemplo, uno de los referentes del terraplanismo ha estado con Kalker, quizá tiene lazos con él, entonces ha utilizado el terraplanismo para vender el dióxido de cloro, ha hecho lo mismo con la nueva medicina germánica, ha hecho lo mismo con criptomonedas, y es una secta que lucra de ellos de una forma, digamos, muy descarada, muy evidente. Entonces entiendo que hay como muchas sectas del terraplanismo, ¿no? Por así decirlo. Sí, eso es. Muchas gracias. A usted. Hay algo que ha comentado Óscar y que muchas veces solemos comentar a las familias, a la gente que nos llama y sobre todo a los medios de comunicación, que es a través de ellos cómo podemos llegar a mucha gente, a que la gente llegue a identificar. Y es que son vasos comunicantes, es decir, una persona que de repente se inventa una historia de curación y le llama como le llama, me lo estoy diciendo a vosotros de Madrid o a otra gente, al final, o el tema de las criptomonedas, que de hecho la última noticia es que concretamente, no sé si mañana porque no he venido, en Austria están detrás del tema de Mastery Academy, y bueno, de una forma u otra en España pues estamos ahí a expensas que a ver, que ya sabemos que ya está todo más o menos trabajado y que salga. Y es que todos esos grupos, cuando la familia, por ejemplo, hace ya 2 años y medio más o menos, con el tema de las criptomonedas, ¿qué demonios tiene que ver con esto? Pues hubo muchas familias que nos comentaban que inclusive
estaban con el tema de las vacunas, estaban con el tema del terraplanismo y el sumo de los sumos es que hay grupos diversos, variopintos, que dicen que no hay guerra en Ucrania. ¿A dónde estamos llegando? Entonces, al final dices, esto se empieza a convertir en un grupo sectario a la bestia, utilizando las redes sociales, ¿y qué interés hay detrás? Porque, personalmente, intransferiblemente, creo que hay un interés en atacar a los sistemas democráticos, del cual estamos de todo tipo de pedazo. Entonces, la gente se hastia, piensa cualquier barbaridad y ya viene Pasco con las rebajas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Y, a ver, ¿tú? Sí. En primer lugar, encantado por la conferencia que has dado, me ha gustado bastante. Y en segundo lugar, bueno, se ha estado mencionando respecto al tema de las víctimas, el tema de que pierden comunicación, la familia y todo ello. Yo en mi caso soy ex testigo de Jehová y en el caso de los testigos de Jehová, que hay personas que se consideran víctimas, pero también hay personas que se consideran víctimas y siguen estando dentro de los testigos de Jehová. ¿Qué trato o qué herramienta psicológica puede necesitar una persona que quiere salir de esa organización religiosa, pero no sale por miedo a perder a su familia? Porque no es el ya no tengo, soy malas compañías y ya está, es el trato nulo, el que no te puedan hablar, el que no puedan ir a comer a tu casa, todo ello. Es un paso duro, entonces, en ese caso, esa persona hay que, ante todo, escucharla, brindarle apoyo y cuando muestre sus intenciones de que quiere salirse, por ejemplo, de los testigos de Jehová, no presionarle, porque el hecho de presionarle quizás puede que sea que le eche un poquito más para atrás. Entonces, en primer lugar sería hacer ser consciente de los problemas que eso le puede lo que es las consecuencias que eso le puede generar, para que ya las vaya asumiendo y llegue un momento en que él dé el paso a decir que hasta aquí hemos llegado. Pero claro, es que es algo que es muy complicado y más teniendo en cuenta los testigos de Jehová, que en el momento de que tú digas yo no quiero seguir en esto, parte de tu familia te barra la espalda. Yo creo que es un momento de que hay que apoyarle y que las amistades en este momento tienen que arroparle y tienen que apoyarle, y que esa persona nunca se vea sola. Dejarle que sí, que él siga su ritmo, a nivel de separarse de ello, y que las amistades en este caso se han a pasar, entre comillas, en sustituto de la familia, para que ellos le den el apoyo que la familia no le va a dar. Y yo considero que con el tiempo volvería a recibir apoyo de la familia. Bueno, que depende del caso y demás. Pero es que es algo muy, muy, muy complejo. Y por supuesto, lo mismo que con el resto de conspiraciones que he dado. Y puede haber alguien que, a un profesional de la psicología por medio, para que le brinde apoyo y consejo, mucho mejor. ¿Algo más? Pues nada, para que no estéis ya abrumados, nos damos un poco de descanso. ¿Qué os parece? ¿10 minutos más o menos? ¿4 horas? Bueno, habéis sido muy aplicados. Así que nada. No he podido evitar recordar cuando a cierto divulgador de terraplanismo de allá de las Argentinas, que estaba dispuesto a dar una charla en la Universidad de Córdoba, allá por las Argentinas, que le terminaron dando con la puerta a las narices. Sin embargo, yo acabo de dar una charla para la Universidad Autónoma de Madrid sobre el peligro que lleva las mierdas que él mismo divulga, ¿no? Terraplanismo, la herejía, etcétera, etcétera, etcétera.
Hago esto para que se vea la diferencia de cuando uno va con la verdad por delante y cuando el único recurso que tiene el otro son teorías conspirativas. La verdad es que siempre acaba triunfando y aquel que va armado con humo le acaban dando con la puerta a las narices. Chicos, nos vemos.